Aquí estamos, efectivamente, con unos minutitos de espacio. Y ya sabes, hoy tenemos un programa, te decía que tenemos un programa fantástico. Vamos a hablar del tema más central de la experiencia del ser humano. Vamos a hablar del amor y de la sexualidad, claro que sí, de sexo y de amor. Y lo vamos a hablar justamente con Francisco Fernández Romero. Y vas a disfrutar enormemente su capacidad de abordar estos temas. Y como siempre, tenemos, ya sabes, nuestra cápsula, Vivir sin miedo y Cuento sin cuento. Empezamos ya. Vivir sin miedo, quiero hablarte de la fuerza del carácter. Claro que sí. Tener carácter es muy importante que tú tengas una estructura de principios y valores. Lo que hace que haya gente con muchísimo magnetismo, muchísima fuerza, muchísima capacidad de realización, y que haya gente que finalmente no logra expresar su don, su fuerza y su luz, tiene que ver exactamente con fortalecer o no el carácter, esta estructura de tu psique y de tu personalidad. Pero para tener carácter necesitas poner en juego tu voluntad, tu pasión y tus elecciones. Necesitas tener principios muy claros y valores importantes. Ahora, el carácter se define en la medida en que tú vives tus principios y valores de manera continuada. Esto que hemos llamado congruencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que actúas, eso fortalece el carácter. Así que mi sugerencia hoy para vivir sin miedo es que fortalezcas tu carácter y elige, claro que sí, elige tus principios, elige 3, 4, no demasiados, pero elígelos bien. Y de ahí se derivarán los valores que en la medida en que los vivas cotidianamente generarán una fuerza, un núcleo poderoso de tu presencia en tu vida, en tus relaciones, en tu vida y en tu mundo. Y nos vamos ya con Francisco Fernández Romero. Empezamos de inmediato con él a hablar de sexo y amor. Ya sabes, hoy queremos tu colaboración para que nos ayudes a que esto se oiga muy bien. Si lo oyes bien, nos dices sí, se está oyendo perfecto. Si ves que hace falta más volumen o sientes algo inadecuado, ayúdanos a esta parte técnica, porque hoy estamos estrenando un equipo y tenemos que ver cómo está funcionando para tu facilidad y para tu bienestar. Por cierto, puedes aprovechar, ya sabes, poner like, invitar a tus amigos, porque el tema de hoy es imperdible. Y tenemos con nosotros a Francisco Fernández Romero, que bueno, ya ha escrito muchos libros, pero tienes que ayudarme a recordar los títulos. Por ejemplo, Una sexualidad de otro mundo, sí. Por ejemplo, Lo que pasa entre tú y yo, por ejemplo, Pequeños detalles. Gestalt en palabras pequeñas. Gestalt en palabras pequeñas. Y este sábado vas a presentar un nuevo libro que se llama Ventanas a la Gestalt. Ventanas a la Gestalt. Y todos estos libros están orientados a la relación humana y al erotismo, el amor y la sexualidad. Y a la psicoterapia. Ajá. Entonces, este libro lo vas a presentar para que todo el mundo sepa y lo tengamos pendiente. El sábado por la mañana. A las 12 de la mañana. A las 12, es una muy buena hora. Sí. Sábado a las 12 y vas a estar en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. En la librería, el sótano en Miguel Ángel de Quevedo de Coyoacán. Muy bien. Bueno, entonces, hablábamos y hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema de cómo la sexualidad ha sido en nuestro mundo occidental destrozado, ensuciado, vilipendiado, destrozado.
Sí. ¿no? Quizás una de las mayores causas de enfermedad e insatisfacción del hombre de nuestra época sea esta distorsión de la sexualidad. Cuéntanos tu mirada al respecto. Yo creo que ha habido dos grandes momentos, seguramente más, pero pienso en dos, ¿no? Durante mucho tiempo pensar en la sexualidad como el gran pecado, ¿no? Como la gran transgresión, como aquello que ensucia, como aquello que iba en contra del espíritu. Para que el espíritu creciera habría que reprimir la sexualidad, porque era el gran enemigo. Qué gran mentira, por Dios. Sí. Empezando con el mito de Eva y la manzana. Ahí empieza, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que hoy, si bien eso no ha desaparecido del todo, me parece más grave la experiencia de la sexualidad, no tanto como pecado y transgresión, sino la sexualidad como una mercancía, como un producto que se compra, se vende, se desecha y que no deja más huella que lo mismo que un juego, una serie de televisión. Sí, es como... Sí, es una deshumanización de la sexualidad y el erotismo, y es en ese sentido una violación. Sí. ¿No? Una destructividad enorme. Sí. Y yo sí creo, fíjate que en nuestro mundo, hemos hablado aquí en Amar Abierto en muchísimas ocasiones, de cómo en nuestro mundo se conjugan energías femeninas y masculinas, y cuando no están equilibradas se distorsionan. Y nuestro mundo, con esta energía masculina orientada a la acción, la conquista, el dominio, la dominación, no el dominio, la dominación, entonces hace que la energía femenina esté completamente negada, ¿no? Y la sexualidad es femenina. La sexualidad está asociado justamente a la sensualidad, al espacio de la percepción, ¿no? Imaginativa. Entonces, si no hay espacio y no hay valoración de eso que llamamos emoción, sentimiento, sensualidad, pues claro que está como destrozada. Sí, yo creo que es una sexualidad tomada por el patriarcado, con todas sus palabras, ¿no? La producción, el consumo, la competencia, la venta, la lucha, la guerra, el ocupar espacios, ¿no? El ganar, el producir. Es que la sexualidad está arrasada por esa mirada, ¿no? Que es la contraria a la pausa, a la espera, a la delicadeza, al encuentro, al ocio, ¿no? Aquello que no produce necesariamente, que se hace por la belleza de lo que se hace, sin que tenga que generar ninguna ganancia. Y eso se nos olvida, eso se ha ido, ¿no? Sí, pero bueno, para empezar se habla ahora de, ya sabes, de educación sexual en los niños, en fin, pero se enseña desde esta manera parcial, donde se desvincula la sexualidad del amor, del afecto, del sentimiento. Sí. Entonces, justamente desde la misma educación, la sexualidad se desmembra del corazón y del cuerpo. Sí. Entonces, eso no es educación sexual. Eso lleva justamente a que la gente se desconecte de sí misma, de su cuerpo, de sus emociones, de su querer o no querer. Y claro, podríamos pensar que quienes salen perdiendo en esta digamos, deshumanización son las mujeres, pero yo creo que pierden las mujeres y los hombres. Sí, sin duda hay una pérdida en ambos lados, ¿no? Sí creo que la pérdida es mayor en un mundo patriarcal hacia lo femenino, pero si lo femenino pierde, también perdemos nosotros, ¿no? Pues totalmente. Y hoy lo vemos todo el tiempo. Sí, por ejemplo, en esta mirada
en que la sexualidad es un producto, es una cosa, es una mercancía, como muy bien dices. En esta mirada, digamos que como ahora hay que consumir todo, hay que consumir mucho, hay que consumir más, los hombres sienten que tendrían que estar consumiendo a su esposa y la comadre y la prima y la vecina. Sí. Sí, porque si bien el sexo es una mercancía, creo que acaba tocando algo todavía más grave, que el otro, la otra, también se vuelve una mercancía, un objeto, un algo y no un alguien. Y un algo se le puede acumular, se le puede comprar, se puede intercambiar y se puede después desechar, porque es algo, ¿no? Se ha jugado mucho en décadas pasadas con esto de jugar a que me acuesto contigo, pero pienso en tal actor o en tal actriz. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que la fantasía sexual siempre ha sido una parte, ¿no?, central de la sexualidad humana, ¿no? Y la fantasía es imparable, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que eso, a mí me hace un poco de ruido en este sentido, te digo. Si la sexualidad es esta fuerza del eros que te lleva al encuentro con el otro y al disfrute del otro, intercambiar al otro en la mente ya no te permite estar con el otro. Sí, no el otro es usado, no hay una relación con el otro. Y yo creo que eso nos lleva a que tenemos pavor de la intimidad. sí, también es verdad que la intimidad tiene riesgo, ¿no? La verdadera intimidad tiene riesgo. A ver, ¿cuál es? Para mí algo que es muy evidente es, por ejemplo, cuando yo construyo intimidad con alguien, esa cercanía me transforma. Es imposible una cercanía profunda con otro y no ser transformado. Pero es una transformación impredecible. Yo no sé en la cercanía con el otro qué de mí va a cambiar. Y la incertidumbre siempre asusta. Y otras cosas que me parecen evidentes es que estar muy cerca del otro en la intimidad inevitablemente hará que ese otro conozca de mí mis lugares más luminosos Y los más oscuros. pero también los más oscuros, y que yo los conozca del otro, y eso nos hace vulnerables al otro. Y no es esa la grandeza de la aceptación, la cercanía, la vulnerabilidad, la ternura que hace de la intimidad la experiencia maravillosa. Sí, claro. O sea, es que la intimidad incluso es necesaria para ser personas, ¿no? Exactamente. Pero tiene su riesgo. El riesgo de encontrarnos con el otro es que ya no podemos ser los mismos. Bueno, porque somos, como yo suelo decir, somos más expandidos, porque hay Claro. una integración. Sí, nos ¿no? ampliamos con el otro. Claro, nos expandimos con el otro, pero entonces vivimos defendidos y controlando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Uh-huh. Y eso genera en las relaciones de pareja luchas de poder, Sí, en donde el amor deja de fluir. sí. Porque el amor, estamos de acuerdo, que funciona en equidad. Cuando no hay Por lo menos equidad, un equilibrio que todo el tiempo está... dinamizándose. Sí, sí. Sí, creo que hay como un juego, ¿no?, entre la otredad y la mismidad. Y que nuestra cultura patriarcal, capitalista, ¿no?, le encanta la mismidad, le encanta mirarse a sí misma, le encanta mirarse al espejo embelesada, ¿no?, y decir yo y yo y yo. De manera que los otros están ahí solo para reforzar la grandeza de mi ser. Lo que yo creo ser, ¿no? Y la intimidad y el encuentro y la sexualidad, cuando la sexualidad es intimidad y encuentro, te saca del yo, Totalmente. te saca de la mismidad y te lleva a la otredad y te amplía, Es la muerte del ego. sin duda. O sea, por eso, en un sentido bien comprendido, el sexo es el portal de lo divino, de lo sagrado. Sí, del otro, y el otro puede ser un otro con minúscula o un otro con mayúscula, el otro, la otredad. Ajá, la otredad, exactamente. Ahora, todo esto que estamos hablando, yo me imagino que efectivamente hay muchos hombres o mujeres que ahora nos están escuchando o nos escucharán. Yo insisto, comparte, da like, ya sabes estas cosas.
que hay muchas preguntas. Yo te diría, vamos a poner de base, por cierto, que hoy tenemos de invitado del más allá, tenemos a Derrida, ahí luego dentro de un ratito lo vamos a convocar para que nos acompañe. Digamos que esta cosa pecaminosa de la sexualidad tiene como impacto tremendo la nulificación de lo femenino, no solo de las mujeres como tales, sino de lo femenino humano, que es esto, insistimos en describirlo, es esto que es el espacio interior, la sensibilidad, la sensualidad, la imaginación, la conexión finalmente con la parte de la psique profunda, del alma propia. Entonces eso es una pérdida generalizada que hace que nuestras sociedades, yo acabo de estar, bueno, no importa eso, o sea, hay muchísimas capitales del planeta, incluso en Oriente, que viven en una angustia por la conquista económica y la importancia de ese yo externo, y luego viven la sexualidad de manera compulsiva. Sí. Donde los hombres se van a cuartitos para masturbarse, ni siquiera en la comodidad de su casa, tienen que hacerlo a escondidas, pero de manera perversa. Y luego proyectamos muchas cosas en figuras públicas que en realidad yo, desde mi punto de vista, no son tan claras, ¿no? Como, en fin, como ha pasado hace algunas semanas. Pero lo real es que la gente no disfruta su sexualidad. En las grandes ciudades del planeta, las parejas están desenergetizadas y sin libido. Yo veo que es hoy, si pienso en mi consultorio, el tema más recurrente de sufrimiento. El poco deseo, las pocas ganas. A veces en personas muy jóvenes, en parejas que inician, que tienen 2 años juntos, año y medio juntos, y que tienen 32, 34 años, sí, muy jóvenes. Es un síntoma muy importante, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que es tan común, o yo lo miro tan común, que creo que dice algo no solo de esas personas, sino del mundo que vivimos, de la cultura y la sociedad que vivimos, ¿no? Si lo importante es producir, consumir, ganar, competir, correr, ir de aquí para allá, competir. Siempre estamos a prisas y siempre hay estrés y siempre hay una tarea que cumplir, si nunca da tiempo, ¿no? Si además las distancias en las ciudades son cada vez más difíciles de atravesar. Yo veo que estas personas llegan a casa, y a veces me incluyo a mí, llegamos a casa agotados de energía, vacíos de energía, ¿no? La cama se vuelve el espacio para apagar, olvidarte de todo y tratar de descansar, porque al día siguiente volverá a empezar esa carrera interminable, ¿no? ¿Qué espacio puede tener ahí Eros, ¿no? De tiempo, de pausa, de disfrute, de lentitud, de gozo? Si se ha quedado tan atrás, tan oculto entre lo en teoría importante, ¿no? Claro, porque toda la libido se va a demostrar que soy alguien, a conseguir la seguridad del futuro, porque no vivimos el presente, porque queremos la garantía de que algo malo no me vaya a suceder. O sea, hay una locura de inseguridad que permea la vida, y como yo coincido plenamente contigo, que esta cultura hay que ponerle un freno. Sí, sí. Y además creo que hacemos de nuestros espacios dicen de ese mundo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las habitaciones, la mayoría de las habitaciones de la gente, posiblemente de que nos escuchan, lo que preside hoy nuestras habitaciones no es ya la cama, la tele, sino una pantalla. Y una pantalla que interminablemente produce cosas atractivas. Siempre hay una serie interesante, siempre hay una noticia de momento, siempre hay un partido del que se va a hablar mañana. No acaba, nunca. La pantalla creo que nos roba mucho espacio para mirar al otro. Totalmente. La pantalla de la tele, la pantalla del teléfono. Pero también la pantalla se vuelve una excusa. Sí.
para evadir También. lo que no quiero decir. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, puede estar en los, ¿no? Un distractor, pero también Un evasor. una forma de escapar. Una forma de escapar. Sí, sin duda. Un portal para... Sí, sí. ¿No? Pongamos el noticiario. Sí. ¿No? Sí, después de oír de Ucrania, después de oír, ¿quién va a querer tener sexo? ¿No? Totalmente, ¿no? Entonces, el problema está planteado, es muy claro. Ahora, ¿cuál es? Yo comentaba que en países, sobre todo en Latinoamérica o Hispanoamérica, pero creo que también en muchos países de Asia, las mujeres todavía tienen o tenemos mucha culpa de nuestra sexualidad. Uh-huh. Imaginaba yo a muchas mujeres solas que ante la sugerencia de que tengan un autoerotismo, que conozcan bien su cuerpo, que se acaricien solas, que tengan su propio placer solas, pensarían que eso es, bueno, algo pecaminoso, terrible, indigno. Sí, a mí me cuesta la palabra culpa, ¿no? Porque pienso si esas mujeres conocen otra posibilidad, ¿no? O sea, si han sido educadas en esta idea del sexo como suciedad, el sexo como algo que rebaja. Con eso es cosa de los hombres, que hay que aguantarles. Sí, ¿no? Todavía hay este asunto, como si, fíjate tú qué interesante, como si la sexualidad fuera patrimonio además masculino. Sí. Como si la sexualidad fuera un producto al servicio del gozo del hombre. Sí, siendo que la sexualidad es completamente femenina. O sea, las cosas van cambiando, pero yo escuchaba algo que creo que es real, pero aterrador y que dice mucho de cómo vivimos. Que a las mujeres se les ha enseñado a preguntarse muy poco qué desean y a preguntarse mucho cómo convertirme en lo que él desee, cómo transformarme en el deseo de él, olvidando el propio deseo. Pero es algo que hemos aprendido desde siempre. Claro, y hablábamos en otros momentos, hablábamos de cómo los hombres, por otro lado, piensan que tienen que querer siempre. Sí. Pero eso no es humano ni es real. No, y la exigencia es brutal. O sea, yo cada vez hoy más que me acerco a hombres, por ejemplo, veo, quizás a las mujeres no lo saben tanto, hablemos aquí abiertamente. Porque es algo que se dice en voz baja y que no se acepta, ¿no? O que se dice en el espacio del consultorio. ¿Cómo hay una constante, mucho más de lo que suponemos, una constante preocupación de los varones por nuestra erección, por no fallar, pero no se imaginan cuánto, porque no lo decimos, porque presumimos de lo contrario. Yo diría que casi no hay hombres que no se hayan preocupado seriamente en algún momento de su historia por su erección, por si van a poder. Pero claro que tiene que ver con esa educación de ser los encargados, los responsables y de mostrar la hombría a través del sexo, ¿no? ¿Qué distorsión? Es que es una carga enorme. Pero aparte es una total distorsión, porque la hombría tiene que ver, justo con lo que hablábamos un poquito al inicio del programa, tiene que ver con la capacidad de un hombre de vivir de acuerdo a principios, valores, ¿no? Relación de verdad auténtica con respecto a quién es él y cómo se relaciona con los otros. Sí, ¿no? Es que igual que una mujer, ¿no? Así es. Igual que una mujer. Pero hay una exigencia tan brutal, ¿no? Bueno, que además se alimenta. A ver, la gran escuela de la mayor parte de nosotros hoy de la sexualidad es el porno. O sea, todo lo que en la educación sexual no se dice, la gente lo busca en el porno. El porno es un claro reflejo de la sexualidad que el poder ha inventado, ¿no? Y vemos eso, y es una sexualidad masculina en que las mujeres son objeto y en que los hombres son infalibles. Sí, bueno, de hecho, ya ves que las grandes, digamos, las grandes gestas de los
hombres más poderosos del planeta, es irse a estas islas privadas a cosechar carne joven. Sí, sí, sí. Es fuerte. Sí, sí. Sí, una colección de otros como si fueran Oye, ¿te acuerdas? objetos. ¿Viste la serie de los Juegos del Calamar? No. Bueno, entonces no, pero te propongo que la veas y comentemos, pero hay una escena al final donde se percibe cómo hay una pulsión por abusar, por dominar, de manera que se bebe en la sangre de los dominados, de los fallecidos, en esta cosa violenta de poseer a otro, pero no de relacionarse con el otro, Sí. no de abrazar al otro. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora, pues a eso hay que ponerle remedio. ¿Y qué remedio le ponemos para que estas parejas jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Yo veo que el nivel de exigencia acerca del estatus, tú dices, los hombres tienen un nivel de exigencia constante, porque parecería que siempre tienen que estar disponibles, Sí. ¿no? Como un globo que se infla constantemente, con la vecina, con la prima, con quien sea. Sí. Pero eso no es humano ni es real. No. Y aún con un hombre que está enamorado de su pareja, tampoco en todo momento tiene que estar dispuesto. No. Bueno, como tú acabas de decir, en el caso de las mujeres, esta exigencia de siempre tiene que ser atractiva, complaciente, siempre tiene que adivinar qué sé, ¿no? Y hay este pánico a la pérdida de la presencia del otro, Sí. que llena las relaciones de control, que Sí. entonces es todavía más angustiante. Sí. Le va a gustar otra o le va a gustar otro. Sí. Que y esa inseguridad nace por esta cultura de la competencia y la comparación. Sí. Porque ahí lo que no hay es una relación, porque Sí. si ahí hubiera una relación real, ese miedo no existiría. Mm. Si estuviera esa intimidad de la que hablamos, Sí. eso estaría construyendo una liga afectiva tan clara que no habría este miedo a perder. Y si lo hay, se habla, y si lo hay, se atraviesa por ahí, y si lo hay, hablamos de qué es lo que nos está haciendo tener miedo, y cómo podemos hacer para que ese miedo sea menos, ¿no? Pero en esa construcción tan radical y tan estereotipada de la sexualidad, no hay espacio para eso. O sea, si la sexualidad no fluye, las relaciones de pareja se vuelven muy exigidas, muy exigentes, Sí. muy displacenteras. Él tiene que ser potente sexualmente, siempre erecto, siempre disponible, siempre infalible. Y la exigencia para ella es que siempre tiene que ser bella, seductora, joven, con cierto cuerpo. A mí me parece una violencia cotidiana horrible ver que prácticamente ninguna mujer cercana en mi mundo se siente a gusto con su cuerpo. Bueno, déjame contarte, yo tengo una imagen en mi vida que me parece de una enseñanza impresionante. Hace ya bastantes años fuimos yo y algunos alumnos al Salón Los Ángeles, era una celebración, en fin. Y en el Salón Los Ángeles había una mujer bajita, gordita, con michelines circulares, en fin. La mujer iba vestida con unos leggings apretados y una camiseta apretada, de manera que se veía perfectamente que era rolliza, etc. Y tenía su pareja, que también era un hombre pues bastante rollizo, etc. Bailaban con un gozo, con una sensualidad. Él le levantaba la camiseta y le besaba el ombligo, y ella lo abrazaba, y era una cosa tan gozosa de esta relación erótica donde realmente no les importaba a nadie. Estaban ellos en un encuentro tan divertido, en donde ella en ningún momento parecía estar limitada por si tenía michelines, no michelines, y él tampoco. Era una foto tan bonita de lo que es la espontaneidad en el gozo y en la aceptación de lo humano. Sí, es que si tenemos que ser perfectos, ¿no? Infalibles. Además, ¿según quién? Para ir al sexo, pues rara vez podríamos, cuando creo que es lo contrario, que la experiencia sexual puede ser un lugar donde abrazamos
lo que somos. Ajá. Nuestra fragilidad, nuestra edad, nuestras canas. Es que nos han enseñado eso, ¿no? Como hay que ser bello para que te amen, o hace falta ver belleza para amar. Pero bueno, yo creo que... pero aparte es la distorsión de qué es belleza. Claro, porque yo te digo, es esta energía que te describo, hombre, tan es así que se me quedó la imagen como un momento, como si fuera una experiencia tan intensa y tan interesante, porque era tal el erotismo que estaba ahí. El erotismo, eso era tan bello, era tan gozoso, tan libre, tan espontáneo, tan humano, tan vital. Bueno, eso es bello. Bellísimo. No los cuerpos. Bellísimo, sí, sí. Porque el erotismo no está hecho de la percepción del alma, no está hecho de eso que no es tan material, que es más propio de la conciencia. Yo creo que porque las cosas son bellas en la mirada. O sea, sí. Una flor se hace bella cuando la miras y la aprecias. Si sí. no, deja de estar ahí. Es que para mí eso es claro. Es que amo algo porque es bello, o es que... Es bello porque lo amo. Es bello porque lo amo, ¿no? Ajá. Y yo siento que pasa más lo segundo, aunque nos enseñan lo primero, ¿no? Que cuando amo algo, cuando me involucro con algo, de hecho cuando miro con atención algo, hay un autor que me gusta que dice eso: mirar con atención hace que veas que aquello que contemplas, dice él, es frágil, es cósmico, es decir, tiene un orden interior, ¿no? Y es misterioso. Así es. Si ves con atención lo que sea, una manzana, es el ser de lo esencial. Te darás cuenta que hay un misterio, que hay un orden sorprendente y que hay una fragilidad y una finitud. Y eso nos hace amar. No la perfección. Por eso, claro, por eso la intimidad se construye solo cuando hay aceptación de lo que es. Y cuando hay, desde esa aceptación, esta proximidad, esta cercanía y esta ternura, ¿no? Y esta vulnerabilidad y este ser honesto claramente, y eso produce relaciones importantes. La intimidad, como tú decías, ¿no? Es desafiante, sí, pero bueno, pues se trata de caminar hacia ahí, ¿no? Pero profundamente nutritiva. Así es amoroso, y es lo que en el fondo el mundo, las personas, hombres y mujeres, quieren. Por eso está la insatisfacción después de estar en esta relación y en la otra, porque creen que tiene que ver con cambiar. No, tiene que ver con atreverse a amar, para empezar a sí mismos, ¿no? Sí. Sí, asusta, ¿no? Muchos de mis pacientes creo que hablan de eso. Dicen, les pasa más a los varones que a las mujeres, aunque también lo oigo de mujeres. Como, quizá nunca antes había sido tan fácil para mí encontrar parejas sexuales casuales. Es más fácil que nunca. Pongo mi teléfono, tengo alguna aplicación y muy fácilmente tengo acceso a un encuentro sexual momentáneo. Y al mismo tiempo dicen, creo que nunca me había sido tan difícil construir una relación profunda con otro. Por lo mismo. Pero además, ¿cuál es la búsqueda, según tú, de esta cosificación y de esta frecuencia de, bueno, pues le entro con esta, con la otra o con el de más allá? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, porque esto no lleva a una experiencia orgiástica, esto lleva a eyaculaciones más o menos chiquititas, ¿no? Hablábamos de que la gente confunde eyaculación con orgasmo. O sea, y bueno, digamos, tener una ligera, digamos... Descarga no es tener un orgasmo que produce una verdadera relación. Sí. ¿No? Entonces, en esta frecuencia, en esta cosa, todos pierden. Creo que sí. O sea, creo que en el fondo hay un vacío. Hay las ganas... Hay una ausencia de algo, que posiblemente es intimidad, posiblemente es encuentro,
posiblemente es otra edad, ¿no? Una ausencia que me lleva a repetir sin darme cuenta que en lugar de que esos encuentros me llenen, amplían la ausencia. Totalmente. Pero se vuelve, creo que, un círculo. O sea, siento la ausencia y vuelvo, y creo que al tener eso casual, algo de la ausencia se llenará, y quizá en el fondo la ausencia se profundiza. Pero es que es el mismo juego al que nos enseñan. Es decir, si estamos tristes y nos sentimos solos, ¿qué hacer? Pues ve al centro comercial y cómprate algo. Vale, pero y entonces planteemos soluciones. Para empezar, vamos a invitar aquí a Derrida para que nos ayude a deconstruir nuestra mirada sobre estos temas, ¿no? Esta mirada cultural, consumista, patriarcal, de dominación y consumo, ¿no? ¿A ti te gusta Derrida? Sí, no soy un gran conocedor, es difícil, pero me asombra esta idea de la deconstrucción, ¿no? Porque creo que invita a volver a mirar lo que creíamos seguro y dado por hecho, y ver que eso que parece que es así y que no puede ser de otra forma, sí puede ser de otra forma. Totalmente. Déjame contar que a mí me parece muy creativo y muy valiente. Pensamos justo en esta polarización y extremismo, que hay que construir, pero si no destruyes, difícilmente, ¿no? Si no dejas ir lo viejo, si no deconstruyes, no puedes construir. El arquetipo del destructor se vuelve relevante, y ahí Derrida nos coloca en un tema importantísimo, porque nosotros tenemos una vida que se deriva de lo que hemos aceptado como bueno, sin haberlo cuestionado siquiera. O como natural. Así es, sin haberlo cuestionado siquiera, ¿no? Entonces, todo esto que decimos, por ejemplo, cuántas mujeres, yo recuerdo en este momento, lo he recordado muchas veces porque es una experiencia también, una señora mayor que le costaba morirse a pesar de que estaba, ¿no? Porque estaba toda llagada y tenía ya que ir, pero no porque ella pensaba que se iba a ir directo al infierno, porque se había besado con su novio antes de casarse. Sí. Imagina tú el impacto tremendo sobre la psique de estas creencias en la culpa, en el pecado, con respecto a la sexualidad. Sí. Y este castigo sobre la sexualidad hace que justamente castiguemos el cuerpo. Y eso no nos hace buenos, no nos hace puros, no nos hace santos, nos hace al revés, ¿me entiendes? Nos hace violentos, criminales, o sea, no está bien. ¿Por qué no recuperamos la inocencia de lo que es el cuerpo, su conexión con la vida, con la tierra? Hablábamos, ¿no?, de que la sexualidad bien vivida fortalece no solo el gozo, sino también fortalece la autoconciencia, la propia libertad. O sea, la sexualidad es de hecho, ha sido controlada, o estos patrones culturales controlan la voluntad humana a través de controlar la sexualidad. Sí, sí. Si hay alguien que habló de eso, ¿no? Aquí no será Derrida, sino Foucault, ¿no? También francés, pero claro, eso, ¿no? El control de la sexualidad a la larga genera el control de la persona, ¿no? No es casual que todos los espacios poderosos intenten controlar la sexualidad, porque es una fuerza creativa y es una fuerza que nos acerca al otro, que une lo separado. Sí, hablemos más de eso. Sí. Hablemos más de cómo en la sexualidad, claro, todos conocemos, bueno, la mayoría de la gente ya sabe que así como tenemos 7 órganos biológicos, el sistema digestivo y el circulatorio, en fin, y el sistema reproductor y el sistema nervioso, también tenemos centros vitales donde fluyen distintas frecuencias energéticas, ¿no? Y la sexualidad está asociada al primero y al segundo chakra, que producen seguridad, arraigo, firmeza. Entonces, si se castra la sexualidad, se castra la abundancia, la creatividad. Pero cuenta más tú de eso. Sí. Es que la sexualidad, yo lo pienso como Eros, ¿no? Una de las expresiones más claras de Eros. Y Eros
incluso en la tradición griega, es una fuerza creadora. Eros es la fuerza que unió a la tierra con el cielo para que surgiera la vida. Es decir, por un lado une lo que está separado, y de esa unión se crea algo que no existía, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una energía poderosísima que nos arraiga a la tierra, al propio cuerpo. El placer creo que es liberador, pero también creo que une con lo que no es cuerpo y es tierra. Creo que también nos une con lo que va más allá de nosotros. Creo que también la sexualidad tiene un poder trascendente. Salir de mí para el encuentro de el otro o lo otro. Pero fíjate, es muy claro, cualquiera que nos esté escuchando dirá, es muy simple. Claro, un hombre y una mujer se unen y hay un tercero que es un hijo. Claro, pero no solamente. Eso. No solamente. El erotismo y la sexualidad hacen que el hombre se vuelva creativo en todos los sentidos. El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer. Entonces, yo creo que no hay que pensar en la creatividad puramente biológica. No. Si en este momento, yo espero que sí, en tu encuentro conmigo y de mí contigo, hay erotismo, y creo que lo hay, está pasando eso. Es decir, hay una fuerza que nos une, ¿no? Yo vengo de otro lugar, tú estabas también en otro lugar, cada uno hizo un camino para estar aquí. Aquí hay una energía que nos une, nos encuentra, porque además hay una energía que me hace estar contigo y escucharte y abrirme a lo que dices. Hay una energía de unión, une lo separado, pero también crea algo, ¿no? Uh-huh. Y no es que se vaya a crear un ser humano, se crean ideas nuevas, se crea una forma de pensar que quizá yo no tenía hasta que no te escuché, ¿no? Se crea un camino que quizá yo no había pensado, y quizá tampoco tú, pero solo hasta que dialogamos apareció ese tercer camino. Claro, y en conjunto con quienes nos oyen, quienes están participando también, ¿no? Sí. Que es una transformación de nuestra propia conciencia. En ese sentido, estamos deconstruyendo para construir, ¿no? Sí. Qué interesante. Qué Sí. interesante, porque podemos incluso recordar o revisitar reflexiones ya tenidas o ya habidas, pero cobran otra profundidad y otro impacto, otra fuerza, ¿no? Te comentaba yo que a mí me parece tan importante que la gente deje de culparse por lo que es, por su cuerpo, por su ser, y que tengamos mucho más placer, más gozo de lo gratuito, de esto que tú decías hace un rato tan importante. No todo tiene que producir dinero, porque la abundancia no es solo dinero. ¿No? Entonces, este espacio de tiempo en donde alguien puede escuchar una música o puede, no sé, hasta un juego leer un poema, leer una novela, un cuento, o un juego de parchís, pero sí. pero estar en esta otra mirada de que el placer, la sensualidad, las emociones, la vida interior generan abundancia, una abundancia que no puedes comprar. Esa es otra. Tú no puedes comprar erotismo. No. Lo vives o no, pero Sí. no lo puedes pagar. No. O sea, tú podrás pagar un rato de compañía, Un juguete, lo que sea, pero la experiencia del gozo, la paz, la belleza, eso lo tienes que vivir. Sí, se construye con el otro. Ajá. Entonces, no sé, me gustaría ofrecer a quienes nos están acompañando, ofrecer como estrategias. Vamos a pensar que algunos de los que ahora nos están acompañando o nos acompañarán en otro momento, dicen, pues es verdad, yo llego a mi casa y, o sea, pues no tengo energía ni ganas y además estoy realmente enojado o enojada con él o enojado con ella, realmente no quiero. Sí. ¿Qué sugieres ahí? Es que yo creo que un momento erótico se prepara. Exacto. A ver, es increíble pensar en la espontaneidad del momento erótico, ¿no? Que Sí. las películas nos enseñan mucho de eso, ¿no? Nos vemos así, cada uno en la esquina del salón, somos
corremos. ¿no? Y lo que sigue es que nuestra ropa cae. Ajá. Eso es buenísimo y alguna vez en la vida pasa eso y es un gran regalo. Pero en la vida real no pasa eso. En la vida, cuando tienes una pareja yo tengo una hija de 14 años que se duerme cada día más tarde y el departamento tiene unas paredes delgadísimas, ¿no? Que nos oyen los vecinos y mi hija, y llegamos cansados. Tenemos que construirlo. Yo hoy cada vez pienso más que no nos van a regalar espacios para lo erótico, que tenemos que robarlos. Y entonces tenemos que hacer una pausa. Mandar a la hija con la abuela, apagar la televisión, dejar a un lado el celular. Es que si no lo preparamos, ¿no? Si no ponemos una música, si no compramos algo rico para comer, que rico no tiene que ser caro, puede ser unos mangos de Manila, que ahorita los mangos de Manila están baratos, y son de las cosas más placenteras para mí, casi orgásmicas. Y darnos espacio para eso, pero no nos los van a regalar. Creo que hay que crear espacios. Hay que construirlo, conquistarlo. Pero entonces, ¿y qué pasaría si ese espacio, porque claro, la gente dice, no, debe ser espontáneo, si hay que prepararlo, entonces ya que no, es que hay que prepararlo. Es porque es lo femenino, entonces hay que preparar ese espacio, es como una cápsula, ¿no? De interiorización, de exploración, es como visitar un mundo alterno. De dejar el otro mundo afuera. Así es. Entonces, yo digo que hay que prepararlo. ¿Y qué pasa si también hay como una fecha destino donde hay ciertos mensajes o ciertas, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Ya vamos para allá, estamos llegando, ¿no? El deseo es curioso, pero se alimenta mucho del aún no. Exactamente. Del casi. Del de espera. Del a punto. Sí. Y eso es parte de crear el espacio. El espacio no solamente es un espacio físico, ¿no? Claro, es un espacio mental, es emocional. Prepararme, disponerme. Ahora, en ese sentido, ¿qué sería más útil? Que una pareja promedio tenga 3 relaciones así al mes, o que quieran tener 2 a la semana o 3, esas discusiones sobre claro. ¿Cuántas veces? Claro, ¿cuántas veces? Y es que él quiere 5 y yo no, sí. ¿No? Para empezar, ahí creo que está este tema de la comparación y la competencia. A mí algo que me parece muy curioso cuando escucho a mis pacientes, amigos, al ser sexólogo la gente habla de sexo conmigo, claro. ¿no? Y cuenta lo que no siempre cuenta. Y yo tengo la sensación de que casi toda la gente, casi todas las parejas asumen que los demás tienen más sexo y mejor que ellos. Si supieran la verdad. Casi todas las parejas piensan lo mismo. O sea, los otros tienen más sexo y seguro mejor. Somos nosotros los que podemos poco, los que estamos cansados. No es verdad. No hay una cantidad, no tiene que... O sea, cada quien tendrá que elegir, pero yo apuesto mucho más a la calidad que a la cantidad. Yo también, un poco por lo que hablábamos, y bueno, la gente puede leer a Wilhelm Reich, por ejemplo, con la función del orgasmo, es decir, la gente que esté interesada, más vale una buena relación que deja satisfecha al alma, que se dinamiza, que se erotiza en sí misma y para la vida, que una cosa mecánica que finalmente no toca el núcleo del ser. Sí, que acaba siendo casi una obligación por cumplir, por llegar al récord, por parecerme a lo que creo que los demás hacen. Claro, ahora también habría que pensar cómo equilibramos los deseos de la vida. A lo mejor tener más vida íntima o sexual implica no cambiar de camioneta, trabajar 2 horas menos diario, o sea, implica construir la vida desde otro lugar, con otros principios y valores. Sí, a ver, entiendo que mucha gente eso les es difícil, ¿no? Alguien empleado que trabaja lejísimos y viaja horas no es fácil, ¿no? Bueno, pero ¿qué se puede rescatar? Exacto, ¿y qué se puede proponer? Porque a lo mejor esa persona que ni siquiera se ha puesto a pensar
que tiene potencialidades de gozo, de placer, etcétera, y que ha estado muy metido mecánicamente en esta creencia de no hay opción, a lo mejor si se plantea, oye, no, yo quiero una vida más serena, más relajada, no quiero desplazarme 2 horas diarias o 3, no, quiero buscar un trabajo cerca de mi casa. Sí. Aunque a lo mejor no gane tanto, sí. Me lo voy a ahorrar en transporte, en tiempo, en estrés. O sea, si hay una intención, las cosas pueden mejorar. Tengo esta convicción. Sí. Sí, a ver. Y en terapia eso se comprueba. Sí. La gente cuando tiene claridad de qué quiere vivir, el asunto es que estamos obsesionados en vivir lo que nos dicen que tenemos que vivir para ser. Sí. ¿No? Entonces, pero si hay una nueva mirada sobre qué es lo que quiero yo experimentar en mi realidad, yo puedo crear condiciones, puedo empezar a buscar donde antes no he mirado, puedo plantearme otro equilibrio de energías en mi vida. Sí, hay que buscar. ¿No? Hay que buscar. Entiendo que la realidad es dura, que para algunas personas es dificilísima, impensablemente dura. Pero si creemos que no hay ninguna posibilidad, ya por ahí estamos. Así es. Ya perdimos antes de empezar, ¿no? Así es. Ahora, en cuanto a esta propuesta que lanzamos aquí, de, oigan, el cuerpo humano no tiene nada de malo, tan solo hay que ponerse a mirar las diferencias entre los cuerpos asiáticos, nórdicos, no hay uno mejor que otro, son diferentes. Sí. Y el cuerpo a través del cual sientes la vida es el tuyo. Por lo tanto, tienes que aceptarlo y estar en paz. Sí. Y enseñar a la gente a esto, porque sí. Ahora, como tú decías, hay gente jovencísima que ya está teniendo problemas con si están grandes o chicos o gordos o flacos. Es una locura absoluta. En nunca estar a gusto con el propio cuerpo, el que nunca sea suficiente. Porque la exigencia es brutal. Es brutal. Entonces hay que parar eso. Sí. Y eso supone, sí, un pensamiento crítico. Bueno, ¿por qué no? Bueno, te convoco a que hagamos otros programas para deconstruir la mirada sobre la sexualidad en la Secretaría de Educación, por ejemplo. Sí. Sí. Hagamos algo, porque incluso yo, ya sabes, soy una apasionada porque sobre todo las mujeres en México se liberen de este yugo de pensar que su cuerpo es simplemente patrimonio de otro. Sí, ¿no? Una propiedad del otro. Del otro. Que pasa de ser una propiedad del papá a ser una propiedad del esposo y luego una propiedad de los hijos. No, eso está tremendo, ¿no? Sí. ¿No es fuerte? No, es brutal. Es una cosa impresionantemente dolorosa. Es la construcción de un ser humano que está mucho así construido lo femenino desde el patriarcado. Lo femenino como siempre un personaje secundario. ¿Qué tanto funciona ir a terapia? Bueno, tú y yo sabemos que mucho, ¿no? Sí. Pero para confirmar, ¿no? a nuestros pacientes y amigos y a quienes nos están viendo. Yo creo que siempre sirve, porque es un espacio para, diría justo, para detener un poco lo que pasa en el mundo y llevar la mirada a tu vida como rara vez tenemos tiempo, ¿no? Ahora, también creo que en estos temas también hará falta que los que hacemos terapia tengamos una mirada crítica respecto al género, porque también es verdad que la terapia puede ser un lugar donde repliquemos los mismos estereotipos y las mismas ideas de género. Esperemos que no. En lugar de criticarlas. Esperemos que no. Vale. Esperemos que estamos deconstruyendo las creencias y patrones que hacen que la gente sufra y se limite. Sí. ¿No? Ahora, yo diría, en mi experiencia de mi propia vida, yo creo que no hay nada que merezca más la pena que el autoconocimiento, la autoexploración y la exploración de lo que tú creas en tu realidad. A mí me parece eso fundamental. Sí, saberte dueño en gran parte de tu vida. Es verdad que no solamente, todos dependemos también de un entorno y de los otros y del mundo y de la tierra que pisamos. Ayer que tembló brevemente, te das cuenta que no todo depende de ti.
Pero tu relación con todo eso sí depende de ti. Y entonces, saberte dueño de cómo eliges. Bueno, y además te tengo... ¿Qué pasaría si todo eso externo, incluso la Tierra y sus temblores, fueran una expresión de lo propio inconsciente? Sí. Sería interesante explorar esto también. ¿Quién sabe? Sí. Ese ya es otro mundo completísimo. Sí. Y bueno, es interesante. Como sea, nos quedamos con que claro que tenemos una gran oportunidad de liberarnos de culpas, dolores, limitaciones, opresiones, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, mirarse al espejo de cuerpo entero sin problema, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Porque tú dices, los hombres tienen este asunto de si la tengo más chiquita, más grande, más fuerte, más débil, más no sé qué. Pero yo te aseguraría que si hiciéramos una estadística, más del 70% de las mujeres no conocen sus órganos genitales. Sí, no se los han visto en un espejo, no los conocen, no sabrían. Y eso está mal. Y posiblemente si además se dieran tiempo de conocerlos, es posible que muchas de ellas los calificaran como algo desagradable, feo. También desde esa construcción, no como algo bello, sino como algo desagradable. No como el portal al misterio mismo de la creación. No. Sino como algo desagradable. Pero lo aprendimos otra vez. La cantidad de nombres que tiene la vulva, que son nombres que hacen referencia a cosas desagradables, lo aprendemos desde niños, ¿no? Claro, pero eso es para justificar el miedo a la entrega. Claro. O sea, sí. Por eso esos nombres despectivos, siempre, ¿no? Sí. Muy bien, qué bien. Felicidades, Francisco. Felicidades. Hacen falta hombres con exploraciones profundas acerca de los patrones y las ideas, ¿no? Y mujeres. Sí, señor, tienes razón, porque también hay mujeres que se lo han tomado tan en serio el adoctrinamiento, ¿no? Sí. Muy bien, entonces quisiera, además de agradecerte tu presencia y la convocatoria que te hice hace un rato, tú vas a presentar este libro que se llama... El nombre completo es Ventanas a la Gestalt y tiene un subtítulo que es importante, que es Óptica, Estética, Ética y Erótica de la Terapia. Entonces, esto se va a presentar en la librería del Sótano. El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. El sábado a las 12. A las 12 de la mañana. Y estamos poniendo el anuncio en pantalla para que quede claro. Y bueno, y yo tengo que decirte, hablando de mujeres extraordinarias, tengo pues un gusto enorme de que mañana voy a presentar el libro de Ana María González Garza, que se llama Espiral de la Conciencia, y se va a presentar en la librería Gandhi de Palmas, ¿no? De Las Lomas. Entonces también está ahí el anuncio. Mañana en la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a presentar ese libro, hablando de mujeres, ¿no? Es una mujer que tiene, pues ya está mucho más de 80 años, y no sabes qué fuerza, qué profundidad. Espiral de la Conciencia, de Editorial Cairo, se presenta, estaría ahí presentando el texto mañana a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con esta gente maravillosa que nos acompaña en Mar Abierto cada jueves y que además nos ayudan a que se repliquen estos programas y que pongan like, ya sabes, y todas estas cosas, todo eso. Muchísimas felicidades por tu nuevo texto, por tu trabajo. Y pues gracias por tu presencia aquí hoy. Gracias por la invitación también y gracias a los que nos escuchan. Sí, muy bien. Nos vamos, amigos, ahora a Cuentos sin Cuento. Estamos en este espacio. Este es un espacio precioso de los Cuentos sin Cuento. Habrás descubierto que estas historias le hablan directo a un aspecto de tu inteligencia no ordinaria y tocan tu corazón. Y estas son historias de tradiciones sagradas fantásticas. La de hoy es una historia que acontece en Turquía y habla de esta inteligencia, de esta tradición sufí. La historia cuenta que
Y un día se llegó a un reino muy próspero, se llegaron 3 monjes que querían entablar discusiones filosóficas de altura y se fueron con el sultán y le dijeron: a ver, ¿quién hay aquí que verdaderamente sepa de verdad dialogar con profundidad y con sabiduría? Y entonces el sultán dijo: bueno, quizás aquí no estamos tan preparados, pero aquí hay pues un hombre muy sabio, hay un mulá muy sabio, entonces pues lo podemos convocar. Ah, muy bien, pues perfecto. Entonces se juntaron estos 3 buscadores del conocimiento, con este mulá, con este hombre de la tradición sufí, y el asunto era explorar qué tan sabio era el hombre. Y entonces el primero le pregunta: a ver, mulá, dime, ¿de qué distancia, dónde está el centro de la tierra? Y entonces el mulá dijo: la tierra está exactamente debajo de la pata trasera derecha de mi burro. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Ah, bueno, porque lo sé. Si dudas, mide y vas a ver. Tú mide y vas a ver que está exactamente debajo de la pata trasera derecha de mi burro. Muy bien, este hombre se queda un tanto derrotado y entra el segundo y le pregunta: oye, dime tú, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Y él le dice: las estrellas que hay en el cielo son exactamente el número de los pelos de mi burro. Anda, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, si dudas, cuenta tú los pelos de mi burro o cuenta las estrellas. Bueno, otro que se queda derrotado. Y cuenta el tercero le pregunta, duda, ya no sabe qué preguntarle. A ver, dime, ¿cuántos pelos tengo en mi barba? Y el mulá le dice: exactamente los mismos pelos que tiene la cola de mi burro. ¿Pero cómo lo sabes? Ah, bueno, si quieres, empezamos a contar, empezamos a tirar los pelos de tu barba. Y colorín colorado, ándele, que cuando uno no quiere saber sino ganar, las preguntas resultan necias. Y colorín colorado, este es el cuento que te he contado. Y nos vemos el próximo jueves. Un grandísimo abrazo.